días. Espero que se me oiga. Decidme los que os vais conectando si se me oye, que estoy con los auriculares. Bueno, Charlie, pues nada, mándame la solicitud y te acepto. Vamos a hablar sobre diferentes trabajos con foco isométrico, excéntrico, tanto en el rendimiento como en la prevención, reducción del riesgo de lesiones. Y luego, pues al final, un pequeño debate para la gente que le interese. Vale. Buenas, Charlie, ¿qué tal? Buenas, ¿me oyes? Yo sí, ¿me escuchas? Sí, a ver, un segundo. Estoy con los auriculares, no sé si se me oye bien. A ver, que no sé si consigo conectarlo. ¿Tú me ves? Ahora no, te veía antes, ahora no. Ahora estás en negro. A ver. Bueno, la gente que está conectada ahora sí, ahora te veo. A ver si me oye otra vez. Ahora no. A ver, ¿y ahora? Sí, ahora sí, ¿no? Ahora estás en negro todavía. Espérate. A ver, no sé qué Si le pasa a quieres mi sal móvil. y Sí, vuelves a te vuelvo a probar. enviar. Bueno, para la gente que se está conectando, ¿vale? Vamos a hablar, como decía, sobre diferentes trabajos, metodologías que se pueden utilizar con foco isométrico y excéntrico para mejorar el rendimiento. Vale. Vale, ahora sí. A ver, hola. ¿Qué tal? Bien, a ver, perdona. Nada. Problemas del Instagram, el directo. Eso es. Bueno, ¿me escuchas bien? Yo te escucho perfecto, Tommy. Yo también, perfecto. Vale, genial. Vale, pues nada, para la gente que se vaya conectando, voy a recordar la temática de la charla, ¿vale? Que la idea es hablar de diferentes metodologías de trabajo, propuestas que se pueden hacer con un foco en, digamos, la división, ¿no?, del ciclo estiramiento-acortamiento, que sabemos que hay en todas las acciones deportivas, ¿no? Una acción excéntrica, una acción isométrica y una acción concéntrica. Entonces vamos a dividir en estas tres acciones y nos vamos a centrar en el trabajo isométrico y sobre todo en el excéntrico y las diferencias que hay entre el trabajo excéntrico y las sobrecargas excéntricas, ¿no?, que forman parte del trabajo excéntrico, pero a veces se confunde. Y bueno, si quieres añadir algo de esto que comentaba No, para perfecto. introducir el tema. Vale, Empezamos. perfecto. Muy bien, pues empezamos con el trabajo isométrico. ¿Vale? Tengo aquí una pizarra que no sé si se verá muy bien, pero bueno, luego la podemos mandar al Sí, que esté porque interesado. con Estaré Instagram más... tienes... Claro, la gira, ¿no? Bueno, no pasa nada. Bueno, empezamos con el trabajo isométrico, ¿vale? Que en algunas progresiones empieza por en otras por el excéntrico, pero bueno, en este caso empezamos por el trabajo isométrico, que nos puede servir tanto una parte más de rehabilitación de lesiones, una parte más de fisio, como hacia el rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinión tienes tú del trabajo isométrico? Así para introducirlo un poco, que luego hablaremos de los distintos tipos. Bueno, es una de las bases del entrenamiento de fuerza y sobre todo del entrenamiento de cara al rendimiento, ¿no? Como decías, una parte que puede ser más de rehabilitación o que podemos utilizar incluso como parte recuperatoria, como puede ser pues, trabajos como OpenF, como FRS, bueno, que son quizás más que vienen de la parte de rehabilitación, pero bueno, que estamos adaptando y que creo que tiene una función bastante clara.
Y luego una parte más, digamos, más enfocado al trabajo de fuerza, cuando trabajo la isometría con sus diferentes metodologías, pero bueno, que son básicas, pues bueno, pues desde disminuir el dolor, aumentar el tiempo bajo tensión, de cara a adaptaciones, ¿no? al tendón. Bueno, pues es un trabajo muy interesante que dependiendo del momento de la temporada, pues bueno, o del año, mejor dicho, nos va a venir muy bien. Totalmente. Yo creo que el trabajo isométrico muchas veces se reduce a la típica sentadilla, ¿no? Que se hace con la pared y parece que no hay más. Y yo creo que es un trabajo que está un poco infrautilizado y que, como has dicho tú, tiene muchos beneficios, tanto a nivel de adaptación como de tejidos, como rendimiento, como primeras fases de una recuperación de una lesión. Pues si te parece, vamos a hablar de las distintas herramientas que hemos apuntado, aunque seguramente haya más, y invito a los que estéis escuchando que hagáis propuestas también. Entonces, bueno, las dos primeras herramientas que tengo aquí escritas son el trabajo de PNF y el trabajo de FRS. El trabajo de PNF son el trabajo de facilitación neuromuscular que se utiliza mucho en camilla, pero también lo podemos sacar de la camilla a ejercicios más propios de la preparación física, ¿no? Y pues podríamos tener las diagonales de Kabat, el trabajo de MAT, de técnicas de activación neuromuscular y bueno, luego esto trasladarlo a ejercicios más globales. Y luego el trabajo de FRS, que este es menos conocido, es un trabajo que se utiliza sobre todo en Estados Unidos, es un sistema de entrenamiento basado en la movilidad, pero no como la conocemos habitualmente con ejercicios dinámicos, ¿no? Típico ejercicio de movilidad de tobillo, cadera, lo que sea, sino con propio trabajo activo de fuerza con contracciones isométricas. Los PAILs serían contracciones progresivas isométricas y los rails serían trabajo regresivo. Entonces, bueno, no nos vamos a meter mucho en ello, pero simplemente para que lo conozcáis, estos dos trabajos están más enfocados en un trabajo analítico, pero lo podemos trasladar a un trabajo más global del propio deporte. Si quieres añadir algo más de estos dos, si no te dejo que hables de los siguientes métodos. Bueno, del segundo método que comentas es, bueno, Kinestretch, ¿no? Es un sistema que está muy bien. A mí me parece que es muy interesante lo que tú decías, ¿no? Que ya no es solo la movilidad, sino meter una movilidad más activa. Bueno, con el objetivo de ganar ROM de movilidad de una forma un poco diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Mucho control corporal y sobre todo es bueno, aparte del foco sobre el dolor también, que es muy interesante, el poder disminuir esos rangos de dolor que a lo mejor algunos jugadores puedan tener o molestias antes de entrenamiento. Bueno, tanto PNF como sobre todo este sistema facilitan eso, ¿no? Reducir el dolor y prepararnos para lo que viene de actividad posterior. Perfecto, eso es. Las sesiones de FRS, y los que no hayan visto, parecen ejercicios que no cuestan nada. Tú te pones ahí, lo ves desde fuera y parece que no cuestan nada. Sí, pero son pero duros. Es un trabajo muy intenso, de corta duración, que es duro, como dices tú. Así que nada, pues si quieres te dejo que comentes los siguientes métodos, que a lo mejor son un poco más conocidos, pero que seguramente haya gente que no los utilice. Bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Dentro de la isometría hay muchísimas formas de trabajarla. Hay isometrías que son isometrías puras, isometrías que son isometrías, digamos, más mixtas, en las que ya se empieza a combinar un trabajo más excéntrico, ¿no? Aunque sea un trabajo excéntrico de bajo grado, pero bueno, ya se empiezan a incorporar los dos métodos. Bueno, como tienes en la pizarra, ¿no? Los hold, los push, los switch, los catch, los stop and go, los isométricos casi excéntricos. Bueno, hay muchas metodologías. Yo creo que independientemente del método que se utilice, bueno, la idea básicamente es aumentar el tiempo bajo tensión, ¿no? Aparte de, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? De disminuir el dolor. Bueno, diferentes estrategias que podemos utilizar en función del método que queramos utilizar, ¿no? Bueno, pues adaptaciones al tendón, súper importantes, y luego vamos a empezar con un trabajo más excéntrico que, bueno, que como sabemos, pues bueno, ya empieza a meterle más caña al tendón y quizás la parte isométrica sea fundamental en este proceso de adaptación del tendón a lo que va a venir a la carga posteriormente, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos son muchos pros, algunos contras, que no tenemos nada de ciclo de estiramiento de acortamiento, que dependiendo del momento de temporada, pues bueno, nos puede interesar o nos puede interesar menos, ¿no? El perder esa chispa que podamos estar buscando en momentos de temporada. Y bueno,
los métodos. El hold simplemente es empujar, mantener una carga. El push es realizar un empuje de manera muy resumida, ¿de acuerdo? El push es empujar una carga que es inamovible. Los switches es hacer un isométrico con pequeños cambios. Pues, por ejemplo, estamos en decúbito supino sobre la pierna izquierda, apoyando sobre la pierna izquierda y cambiamos a la derecha. Bueno, pequeños cambios. Y luego los catch, que ya son hacer un pequeño movimiento y aterrizar o frenar con el otro miembro, ¿de acuerdo? Las formas de medirlo, hay muchos métodos, pero bueno, a mí el que más me gusta es se utiliza un 33% de la carga corporal. Y en función de ese 33%, pues pasas, pues, por ejemplo, los hold de 1,5 hasta 4, en los catch de 1 a 1,25. Bueno, vas jugando un poco con las diferentes proporciones en función del ejercicio que hagas. También cambia de si es más enfocado a cadera, a rodilla o tobillo. Y bueno, si hablamos más de tiempos, isometrías desde 1 hasta 10 segundos. Porque a partir de los 6 segundos, cuando los puentes de actina miosina empiezan a deslizarse, ya podemos empezar a trabajar más, lo que comentaba antes, un poco más de cara al trabajo excéntrico, aunque no es un trabajo excéntrico puro, pero bueno, empezamos a darle un poco ya más un toque a la parte excéntrica. Otros sistemas que a mí me gustan mucho, bueno, voy a pasar después el stop and go, el isométrico casi excéntrico, que bueno, que es un método que todavía no hay demasiados artículos estudiando este método, no tanto como la isometría, los excéntricos, que son, bueno, hay muchísimo. Bueno, quizás esta parte está un poquito más, es un poquito más, entre comillas, novedoso, pero bueno, es un trabajo isométrico con una carga que puedes mantener durante un tiempo y luego ya pasas a ir frenándola para hacer el trabajo excéntrico. Entre unos 5, la literatura que he leído es entre 5 y 90 segundos. A mí no me gusta pasar de 30, en función del ejercicio, por supuesto. Y bueno, un ejercicio muy destinado pues también al espesor del tendón, a la mejora, sobre todo mejora de salud del tendón, ¿de acuerdo? Aunque también hay mucha parte de fuerza, porque afecta tanto a los elementos contráctiles como elásticos. Entonces, bueno, vas dándole un poco y ya vas haciendo un paso desde una isometría mucho más pura a un trabajo más excéntrico, ¿de acuerdo? Tampoco tienes CEA, que es uno de los cuestiones, ¿no?, que quizás tengamos que ir valorando también a lo largo de la temporada o del año. Y bueno, aumenta la resistencia muscular, fundamental, ¿no? El ya meterle, o sea, estamos haciendo un trabajo muscular, bueno, pues que un trabajo tan isométrico, que vaya también hacia excéntrico, el ir dándole más componente muscular, ya no solo tanto a nivel que enfoquemos tanto a nivel de tendón, ¿no? Y por último, los stop and go. Un trabajo isométrico en el que haces una contracción concéntrica, en el que ya aumentas más el reclutamiento de fibras y los estudios dicen que hay una ganancia entre un 14 y un 40% de fuerza máxima. Y bueno, lo que comentaba antes, ¿no?, de los tiempos. A partir de 6 segundos cuando ya empezamos a perder un poco esas uniones entre la actina y miosina, y está recomendado entre 5 y 10 segundos más o menos de mantenimiento para luego realizar una contracción concéntrica. Totalmente, sí. Como dices tú, cualquier método tiene sus ventajas y sus desventajas. Es importante recordar que el trabajo isométrico trabajas la fuerza en los ángulos específicos. Entonces, pues esto es útil para trabajar en esos ángulos, pero esas transferencias de fuerza solo van a ser en ese ángulo. Entonces, yo creo que es interesante a veces no trabajar siempre los mismos ángulos, ¿no?, que nos puede recomendar la literatura científica, pues 30 grados de flexión de rodilla para analgesia, sino trabajar en distintos ángulos y posiciones, tanto bipodal como unipodal, con posiciones más asimétricas en función del objetivo que tengamos, ¿no? Pues algunos ejemplos en iso-hold que comentabas, pues unos ejercicios de wall drills, ¿no?, que son muy, muy útiles en trabajo de postura y ROM funcional, en trabajo acelerativo, ¿no?, en este caso. Y luego lo siguiente, como dices, pues cuando ya pasamos de un tiempo isométrico por encima de 5 o 10 segundos, tendríamos los métodos mixtos, que hay tanto una parte isométrica como una parte excéntrica, porque no podemos mantener esa isometría más del tiempo que hemos dicho. El stop and go, el BANA, que es un método que no hemos hablado, que simplemente es un trabajo en el que la parte concéntrica se realiza de forma bilateral. Por ejemplo, una sentadilla en la que la subida la hacemos con 2 piernas, quitamos una pierna y la bajada la hacemos lenta con una pierna. Este es un trabajo que yo creo que es bastante útil, ¿no? También hay una parte isométrica
y variantes hay 20.000, ¿no? Como todo. Entonces, no sé si quieres añadir algo más de aquí. Sí, un par de cosas del trabajo isométrico que enfoca mucho al trabajo de postura, lo que decías tú, ¿no? Que estamos trabajando mucho la postura y sobre los ángulos. A mí, lo que tú dices, la ciencia nos dice que trabajemos en una serie de ángulos, pero bueno, a mí me gusta mucho combinarlo incluso dentro de la propia serie. El modificar el ángulo, ya que al final somos jugadores de baloncesto o entrenamos a jugadores de baloncesto, no somos powerlifters ni somos un deporte puro de fuerza. Entonces yo creo que hay que darle jugar mucho pues, con los estímulos, ¿no? Diferentes ángulos, ¿vale? Diferentes pesos, por ejemplo, en el hall, y bueno, ir jugando un poco con el peso y así vamos dándole diferentes estímulos dentro de un trabajo que la isometría que tú decías, ¿no? Que la ganancia de fuerza suele ser en el ángulo que trabajemos. Y sobre lo que comentabas del trabajo, por ejemplo, con dos piernas y con una, va muy bien, sobre todo en trabajo en tendinopatías rotulianas. El trabajar en la típica máquina de leg extension, que bueno, que a mí me parece que es de las pocas utilidades que tiene esta máquina, el poder trabajar de cara a que ese tendón pues trabaje a lo mejor en una buena cadena cinética abierta, aunque no sea lo más recomendado, pero bueno, sí dándole un foco muy interesante al tendón, bueno, subiendo con un peso más elevado con dos piernas y hacer la parte excéntrica con una. Totalmente, sí, en tendinopatía rotuliana, que no es algo que vayamos a hablar ahora mucho, pero sí que es muy habitual en baloncesto y como dices tú, la ciencia a lo mejor nos dice un ejercicio nada más, que hay que hacer eso siempre, ¿no? Y yo creo que, como has comentado, lo importante es la variedad de estímulos, la variedad de ángulos, diferentes contracciones, porque si nos limitamos a hacer un ejercicio, yo creo que nos vamos a quedar muy cortos en la recuperación de esa Claro. lesión o en el rendimiento o en lo que sea, ¿no? Sobre todo que el tendón, con la variedad de métodos que tenemos, al final cada método le da un estímulo diferente. Entonces, el combinarlo es muy interesante para que, si tenemos una tendinopatía, pues bueno, salir de esa tendinopatía y romper ese ciclo vicioso, ¿no? Círculo vicioso de me duele, no hago porque me duele. Entonces, siempre estás entrando en perder ese tono muscular y ese trabajo tendinoso que va repercutiendo con todos los impactos que ese tendón va a seguir teniendo si seguimos compitiendo, ¿no? Entonces, el darle diferentes estímulos, yo creo que es muy interesante, no solo a nivel muscular, sino a nivel tendinoso para lo que va a venir después, que va a ser el trabajo excéntrico y pasar a la cancha a hacer, bueno, más mecánicas de desaceleración o aceleración. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a pasar ahora al trabajo excéntrico, que es un poco lo que nos queríamos centrar hoy. ¿Vale? Entonces, si quieres introducir un poco para ti por qué es importante el trabajo excéntrico. Bueno, si hablamos desde un punto de vista de rendimiento, para mí es básico porque al final el jugador está desacelerando en cada gesto, digamos, ¿no? En un salto tiene que desacelerar, en un cambio de dirección tiene que desacelerar, en un sprint tiene que desacelerar. Bueno, cualquier gesto nos está exigiendo una desaceleración para luego volver a crear una parte concéntrica, digamos, ¿no? Entonces, cuanta más fuerza tengamos, disminuimos el tiempo que estamos en esa posición, más es la absorción, por lo tanto, la salida en explosivo, digamos, en la parte más concéntrica, va a ser mucho más rápido, ¿no? La V famosa, ¿no? De cuanto más estrechar la V, más rápidos son nuestros jugadores. Ya no es simplemente ser fuerte moviendo cargas, sino ser fuerte en absorber y salir de esa posición, ¿no? Es una gran diferencia que existe entre los deportistas, ¿no? En fuerzas máximas parecidas, la capacidad que tiene cada jugador de poder absorber y salir de una frenada o de un cambio de dirección de una forma o de otra, ¿no? Básicamente, desde el punto de vista del rendimiento, sería eso. A nivel preventivo, por supuesto, ¿no? Porque el trabajo excéntrico para mí te da una serie de efectos que no te dan otros métodos, ¿no? Pues bueno, ¿cómo afecta a la unión miotendinosa? ¿Cómo ese tendón trabaja? Cualquier trabajo excéntrico, me da igual que sea con una barra y estemos haciendo simplemente la parte excéntrica controlada, a pasar a movimientos mucho más dinámicos que te puede dar una isoinercial, ¿no? Aumentas el CEA, aquí ya empezamos a trabajar con CEA, ¿no? Si estamos hablando de trabajo excéntrico, de pliometría, de trabajo con inerciales, pues estamos metiendo la parte de este CEA, ¿no? El tiempo bajo tensión, ¿no? Si queremos enfocarlo más en un trabajo de hipertrofia,
bueno, o si estamos trabajando un trabajo más de fuerza, bueno, jugar un poco también con los tempos, ¿no? Ya te digo, para mí es básico en cualquier momento, si hablamos de una rehabilitación o si hablamos de rendimiento. Yo creo que el trabajo excéntrico es muy interesante, hay muchísimos métodos y creo que es fundamental de cara a mantener la salud de nuestros jugadores y su rendimiento. Totalmente, sí. Como comentabas, esto es un poco ideas del entrenamiento trifásico, ¿no? Que Sí. cuanto mejor sea tu fase excéntrica isométrica, Ujú. mejor rendimiento tendrás en la fase concéntrica, ¿no? Al final, los jugadores y los deportistas se centran en cuánto el peso levanto, cuánto salto, cuánto de lejos lanzo un balón medicinal, pero no nos centramos muchas veces o no le damos la importancia a estas dos fases previas que nos van a mejorar el rendimiento deportivo, ¿no? Y como comentabas tú de las lesiones, la gran mayoría de lesiones se producen en la fase excéntrica, en Ujú. los aterrizajes, los cambios de dirección. Entonces, yo creo que trabajando esta fase excéntrica, pues vamos a incidir en reducir el riesgo de lesión, ¿no? Que sabemos que es imposible prevenir todas las lesiones, ¿no? Ujú. Pero sí que vamos a mejorar este aspecto. Entonces, bueno, si quieres comentar tú las diferencias que para ti hay entre lo que es un entrenamiento excéntrico tradicional, ¿no? Como podría ser un peso muerto, Ujú. pesado, bajando pues por tempos, ¿no? 5 segundos de bajada, suelto la barra o aguanto uno y subo rápido en comparación con el trabajo de sobrecargas excéntricas. ¿Para ti es lo mismo? ¿Es diferente? Bueno, sobre todo al final es la velocidad que le imprimes. Comparar un deadlift con sobrecarga excéntrica al trabajo que puedes hacer con inercial dentro del mismo movimiento no tiene nada que ver por el tipo de velocidad que se imprime, ¿no? Tú al final a una inercial, tú le metes toda la fuerza que puedas, toda la velocidad que puedas en la parte concéntrica y ya te la devolver en la parte excéntrica. Entonces el tiempo tú no puedes regularlo, tú no puedes hacer 5 segundos de bajada entonces, una de las grandes diferencias es esa, ¿no? El tempo. Fuera de eso, no creo que haya unas grandes diferencias que digamos que puedan salir de lo que puede ser el CEA o fuera de. Yo creo que a nivel tendinoso sufre mucho más, por supuesto, en una isométrica, es bueno, una isoinercial, que en un trabajo más de sobrecarga. Pero bueno, es como todo. Yo creo que hay que combinar los dos trabajos. Yo creo que el tendón tiene que acostumbrarse a trabajar de una forma muy lenta, ¿vale? Y la musculatura que vaya trabajando de una forma muy lenta y buscando esa parte excéntrica, esa parte de elongación con esa sobrecarga. Y también tiene que adaptarse a hacer un trabajo mucho más rápido. Mucho más rápido no tiene que ser siempre rápido, porque en función de la carga que le pongas a una inercial, vas a ir más rápido o más lento. Pero bueno, ya es un trabajo más dinámico, digamos más preparatorio a lo que va a ser después, ¿no? Entonces, dentro de una planificación que pueda ser de un trabajo muy isométrico en el que el tendón está en un ángulo o lo vas modificando ese ángulo, pasa a una parte más de sobrecarga excéntrica en la que el tendón ya se va elongando, pero a un ritmo muy lento, muy poco específico de cara a lo que es el rendimiento, a pasar a un trabajo mucho más dinámico dentro de la velocidad que puedes jugar con las inerciales y en el que el tendón se va a tener que ir adaptando, pues bueno, a lo que va a ser más su realidad, ¿no? El tener que frenar y tener que volver a acelerar, el cambiar de dirección y tener que volver a acelerar. Sí, estoy de acuerdo. Al final yo creo que los dos trabajos se complementan y no podemos pasar de una sentadilla normal a un trabajo con isoinerciales. Necesitamos un proceso de adaptación tanto a nivel de tendón como a nivel muscular e incluso sistema nervioso central con ejercicios más tradicionales, ¿no? Como hemos comentado, el peso Uh muerto o -huh. cualquier otro ejercicio con trabajo por tempos, ¿no? Para luego ir acercándonos a la propia realidad del deporte, en este caso el baloncesto, que exige al jugador un trabajo excéntrico realizado a mucha velocidad, ¿no? No tenemos ese tiempo de 3 segundos para frenar, sino que en cuestión de décimas de segundo, milisegundos, tenemos que hacer una frenada, un cambio de dirección, una parada tras un salto, Uh -huh. etcétera. Entonces, lo que sí que te quería preguntar es un poco, parece que hay como dos extremos, ¿no? Que la gente que dice que las isoinerciales no sirven para nada y Uh -huh. gente que parece que las isoinerciales es la única manera que se tiene de trabajar en preparación física y yo no creo que sea así, ¿no? Creo que hay un punto intermedio que son útiles, pero hay que saber utilizarlas. Entonces, ¿qué opinas tú de esto? Uh -huh.
Bueno, lo primero, yo creo que con isoinercial se puede empezar a trabajar desde el... O sea, también va a depender mucho de la planificación del tiempo que tengas con un deportista. No creo que haya que hacer siempre un paso previo a hacer un trabajo de sobrecarga excéntrica para poder trabajar con inerciales porque, bueno, como todo, puedes jugar con tantas variables para que el daño que se produce no sea una locura y que tengas y que necesites un periodo de adaptación tan largo, ¿no? Fuera de eso, como te digo, yo creo que también depende mucho del momento y de la situación de cada jugador y del momento de la temporada, sobre todo, ¿no? Creo que para mí son básicas en el rendimiento deportivo. Creo que no son, lo que tú dices, no es la panacea, no es todo es isoinerciales, pero sí que creo que si ponemos todos los pros y contras y todos los beneficios que tienen los diferentes métodos, para mí es el método más completo de cara a alcanzar el rendimiento deportivo y reducir las lesiones. Porque al final, con las isoinerciales puedes trabajar desde un stop and go. Haces un concéntrico, bajas excéntrico, frenas, le sujetas o le frenas el disco, estás haciendo un empuje máximo y vuelves allá al concéntrico. Entonces, hay mucha variabilidad dentro del trabajo isoinercial que en mi opinión, te engloba muchos de los objetivos que tenemos con otros métodos. Esto no quiere decir que yo, por ejemplo, base mi trabajo toda la temporada en isoinerciales. Probablemente un alto porcentaje sea solo isoinerciales, 60-70% a lo mejor. Pero, por supuesto, que hay que darle otros toques. Sobre todo, pues en este momento que estamos en un momento de incertidumbre de se acaban las ligas, pues bueno, ahora a lo mejor es el momento de hacer otro tipo de trabajo más isométrico, más excéntrico, a lo mejor en fases más de tempo, ¿no? Y luego ya progresar esto. Pero bueno, me centro en la pregunta. Isoinerciales, para mí, es el método más completo de cara al rendimiento. Perfecto. Te iba a hacer algunas preguntas ahora que ya estamos con temas inerciales. Has comentado que en tu caso no crees que haya unos requerimientos de trabajo pesado previo para meterlo, ¿no? Pero ¿cuándo tú decides meter este trabajo, ¿no? ¿Lo haces en función de la edad, en función de cómo ves a ese deportista, sus niveles de fuerza, de técnica? ¿Cuándo decides tú introducir trabajos inerciales? Pues bueno, depende mucho de la edad. A ver, yo trabajo isoinerciales con todos mis jugadores, independientemente de la edad, de chavales de 17 años hasta jugadores mucho más veteranos. Cuando empezamos, siempre hacemos un trabajo más de tradicional, ¿vale? Un trabajo más excéntrico concéntrico, más focalizando en excéntrico, en los tempos, pero bueno, por darles un estímulo. Pero que te digo, con isoinerciales tú siempre puedes jugar con los volúmenes y con los pesos. Entonces, no creo que siempre haya que hacer un trabajo previo para poder trabajar isoinerciales. Que si hay tiempo, pues esto va a depender mucho de los tiempos de los jugadores y de los momentos de la temporada. Si hay tiempo, pues sí que puedes combinarlo. A mí me gusta mucho combinar, puedes hacer un deadlift tradicional con barra y combinarlo con la isoinercial. Entonces vas dándole diferentes estímulos y vas como creciendo en ambos lados, ¿no? No te centras tanto en una parte ni en otra. Entonces vas combinándolo un poco. Pero bueno, básicamente eso. Yo creo que desde el principio se puede empezar a trabajar con isoinerciales, pero como siempre, sin dejar otras partes, ¿no? Que la mesa no se nos quede coja porque trabajamos mucho una y nos olvidamos de los demás. No sé si te he respondido a la pregunta o me he ido un poco. No, perfectamente. Lo que veo yo mucho es trabajo con isoinerciales, pero mal hecho. O sea, me refiero que parece que sí, trabajo de frenada, de cambio de dirección, pero la técnica de ese ejercicio mal hecha, ¿no? Entonces, creo que a veces se pervierte un poco el uso de las isoinerciales, ¿no? Que me parece que tiene todo el sentido lo que has comentado, pero ¿no crees que a veces se mete demasiado pronto o no se hace un trabajo de técnica a esos propios ejercicios sin meter una sobrecarga adicional? A ver, dentro del trabajo es como, quizás las isoinerciales en ese sentido tienen un poquito más de variabilidad, ¿vale? Porque dentro del trabajo tradicional excéntrico no tienes tanta variabilidad de ejercicios para meterle trabajo excéntrico como puedes hacer con isoinerciales, ¿vale? Tú puedes hacer un bench press con la parte excéntrica, puedes hacer un deadlift, puedes hacer un back squat, puedes puedes hacer trabajo de cualquier ejercicio más tradicional, pero no puedes meter, sin embargo, trabajos de frenadas.
trabajos de giros. Entonces, yo creo que hay muchas técnicas que son iguales. Hacer un squat en una distancial es igual que hacer un squat que cambia un poco porque la tensión es diferente y la cuerda te puede desequilibrar, pero bueno, no es un proceso de aprendizaje tan complicado. Sin embargo, lo que tú dices, ¿no? En ejercicios más de frenadas, ahí sí que tenemos una clara necesidad de un proceso de adaptación, un proceso de aprendizaje. Pero bueno, es tan sencillo, o sea, es lo mismo que cuando estamos enseñando a alguien a frenar o a aterrizar. Al final, pues en vez de ponerte a trabajar con la polea, hacer de frenadas, pues tienes que hacer un trabajo previo de frenar, de desacelerar, de aterrizajes, de aceleraciones, de cambios de peso, de cambios de orientación del cuerpo. Bueno, todo eso tiene que ser previo a hacer un trabajo con poleas, porque al final son ejercicios mucho multiplanares, que ya no es simplemente ponerme en una máquina de ir en un plano, sino que a lo mejor estoy en un plano y tengo que girar, o a lo mejor tengo que tirar y girar. Entonces ya son procesos de aprendizaje, pero como con todo. Para esto, yo lo que utilizamos es trabajo con superbands. Hacer el mismo ejercicio, pero con una superband. Entonces, pasas de un trabajo más analítico de frenadas o de aterrizajes a un trabajo de sobrecarga con la superband, que bueno, que aunque no sea un trabajo puramente excéntrico, sí que siempre tienes una parte excéntrica de frenada para luego pasar al trabajo con la polea. Pero bueno, lo que decía es que todo tiene un proceso de aprendizaje y en ejercicios más complicados, por supuesto que hay que darle un trabajo mucho más, un trabajo previo de aprendizaje para luego controlar esos movimientos que queremos desarrollar en la polea. Totalmente, sí. Yo lo que he visto, por ejemplo, algún preparador físico que he conocido, pues que se compra una polea cónica y parece que ya todos los ejercicios lo hace con la polea cónica, ¿no? Entonces, como comentas tú, yo creo que hay que trabajar primero las mecánicas de movimiento, pues eso, como has dicho, aterrizajes, cambios de dirección, mecánicas de crossover, de maniobras de retirada, etcétera. Y luego ya eso lo podemos añadir con sobrecargas excéntricas con el propio trabajo de inerciales, que de otra manera esas sobrecargas excéntricas pues no las vamos a tener, ¿no? Tan marcadas. Pero creo que, como comentabas, tiene que haber un trabajo previo de adaptación, por lo menos en cuanto a mecánicas de movimiento. A lo mejor, como dices tú, en sentadilla y eso no hace falta o no es tan necesario, pero en este tipo de trabajo lo veo fundamental, vamos. Sí, porque al final lo que te digo, que el trabajo con isoinerciales, ya fuera de lo que sean los squats, con los conos son muy ricos, porque puedes hacer cualquier ejercicio ya muy específico de cara a lo que es el deporte, da igual que sea baloncesto que sea otro deporte. Son ejercicios que puedes meter rotaciones, que puedes meter una frenada y una rotación, puedes meter un paso, una rotación y un paso. O sea, eso ya te da mucha variabilidad y te hace que los entrenamientos o que sean mucho más ricos en los diferentes estímulos que le estamos dando a los jugadores, saliendo de lo que es simplemente el trabajar en un solo plano con una barra. Totalmente. ¿Y cuál es la dosis de este trabajo, que sabemos que es bastante demandante, aunque va a depender, ¿no?, de cómo lo introduzcas, pero ¿cómo diferencias entre fuera de temporada, ¿no?, y durante la temporada? ¿Cómo introduces este trabajo en función del periodo de la temporada? Bueno, lo primero, el trabajo excéntrico no siempre es dañino. Me refiero, no siempre hay daño muscular, no siempre hay agujetas. En trabajos más tradicionales con barra, el daño muscular suele ser mayor que con trabajo excéntrico con isoinerciales. Por lo tanto, hay mucha gente que cuando trabaja con isoinerciales y al día siguiente no tiene agujetas, dice, no he hecho nada. Pero no es he trabajado bien, tengo agujetas. Eso no es un marcador que siempre sea, ¿tienes agujetas? O sea, he trabajado excéntrico que tener agujetas. No siempre es así. La mayoría de las veces, en función del método, se tienen, pero no siempre es así. Eso es una de las cosas que la gente no tiene tan claro, y cuando te empiezas a trabajar con esto y dices, estoy trabajando excéntrico, pero al día siguiente no tengo agujetas. Me noto, pero no tengo tantas agujetas como si hiciese a lo mejor un trabajo de tempos, ¿no? De bajar en 5, aguantar y subir en 1, o bajar en 5 y subir en 1. Fuera de eso, va a depender, como tú decías, depende mucho de la temporada, ¿de acuerdo? Sobre todo porque en temporada, depende del tipo de ejercicio que hagas, puede estar sobrecargando ciertos sistemas, ¿vale? Si un jugador está acostumbrado, está haciendo en cancha, está pues haciendo, no sé, 2 partidos a la semana más 3 entrenamientos, los sistemas de frenada están sobrecargados. Cualquier ejercicio que sea una frenada está sobrecargando el sistema. Entonces, en esos momentos yo, por ejemplo, el trabajo excéntrico, si lo quiero hacer, lo reduzco a lo mejor a hacer un trabajo de core más dinámico.
¿de acuerdo? O sea, ejercicios que no sean tan parecidos a los que estamos haciendo en cancha para no sobrecargar los sistemas. Si hay algún jugador que a lo mejor tiene una molestia que dice, bueno, pues tengo una tendinopatía y necesito meterle un toque, bueno, ahí sí que les metes o les meto un toque de trabajo excéntrico, pero a lo mejor no tanto en la rodilla, sino a lo mejor más en el glúteo. Más ese glúteo medio y ese glúteo mayor para que en las frenadas ese glúteo sea capaz de frenar y que ese tendón no sufra tanto. Voy a trabajar excéntrico de cara a mejorar una patología, pero sin trabajar la articulación que está sufriendo, ¿de acuerdo? Y luego, cuando estamos fuera de temporada, para mí es básico, y ya te digo lo que te decía antes, para mí es un 70% del trabajo. A nivel de dosis, bueno, como todo, igual que en el trabajo más tradicional, no le vas a meter a un jugador 5 series a 10 repeticiones a una RP de 9. Bueno, empieza a jugar un poco, ¿no? Siempre suelo empezar con 3 series. Me gusta sacar 7 repeticiones buenas. Esto quiere decir que las 2 o 3 primeras son como para coger el ritmo de la polea, para luego ya sí que hacer 7 repeticiones potentes. A nivel de volumen, a nivel de pesos o de resistencia, lo puedes medir o con ChronoJam o con el RPE. Para mí lo más sencillo es trabajar con RPEs, porque al final el jugador también le vas enseñando a conocer su cuerpo y de cara a otro tipo de trabajos me parece muy interesante. Y estar trabajando pues en un RPE de 7, 8 a lo mejor. Más o menos andaría en eso. Perfecto. Sí, esto que me has comentado me respondes a una pregunta que te iba a hacer, pero sí que me parece importante mencionar que muchas veces se tiende a imitar exactamente lo que pasa en la pista, ¿no? Y esto a veces puede no ser interesante, como has dicho, en temporada, cuando ya hay un trabajo en pista muy específico, que puede ser muy agresivo para el jugador, querer replicar exactamente esos esfuerzos en nuestra parte como preparadores físicos, yo desde mi punto de vista no le veo sentido, por lo menos durante la temporada, ¿no? Porque al final estamos repitiendo lo mismo que están haciendo en la pista. Yo creo que tenemos que irnos a trabajar otro tipo de cosas, ¿no? Que ellos en la pista como jugadores de baloncesto pues no están trabajando y al final les genera una serie de patrones de movimiento, compensaciones por el propio deporte, que si seguimos incidiendo en eso, al final lo que estamos es generando un círculo vicioso y lesiones, sobrecargas, y no estamos trabajando lo que debes. Fuera de temporada sí que estoy de acuerdo contigo en que todo este trabajo de sobrecargas excéntricas pues tiene que estar más presente. No sé si tú opinas como yo. Sí, aquí hay dos cosas. Lo que pensamos nosotros y lo que piensan los jugadores, ¿vale? Yo con mi experiencia, cuando un jugador trabaja de manera excéntrica, dependiendo de la máquina que utilice, pocos trabajos le van a dar la sensación de trabajo, otros métodos le van a dar la sensación de trabajo que tienen con el trabajo excéntrico, con ciertas poleas. Y nosotros podemos pensar que durante la temporada no es lo más adecuado meterte a hacer frenadas con la polea o squat con la polea. Sin embargo, los jugadores aéreos que lo demandan por la sensación que tienen después. Y no hace falta irse a volúmenes muy altos. Hay veces que con que hagas una sola serie, con un trabajo pesado, ya esa sensación de compactación, digamos, ¿no? De tonificación de ya la tienen. Y estamos sobrecargando sistemas. Sí, estamos haciendo un squat que a lo mejor, pues bueno, estamos todo el día saltando. Pero a lo mejor sí que es interesante, pero sobre todo de cara a la sensación que tiene el propio jugador, ¿no? El que estén cómodos, bueno, he trabajado así, vale, ahora ya estoy. Sin embargo, a lo mejor haciendo un front squat no tiene esa sensación de sobrecarga a nivel muscular que digan, bueno, me siento, entre comillas, fuerte, ¿no? Como suelen decir, bueno, he hecho una serie de trabajo excéntrico y ahora me noto como más fuerte, como más compacto, ¿no? Perfecto. Eso te quería preguntar, ¿no? ¿Qué diferencia tú encuentras para un jugador a nivel mental, motivacional, la utilización de este tipo de trabajos que pueden ser más novedosos para él, que lo puede ver como más, como dices tú, más parecido a lo que él necesita en comparación con trabajo más tradicional, ¿no? Lo primero, lo que tú dices, no novedoso. Cuando a un jugador le cambias el método, introduces algo nuevo, siempre están, qué chulo es, si les gusta, entonces como que les engancha más, ¿no? El cambiar un poco la rutina. Como venimos de un trabajo muy tradicional con barra, con mancuernas, etcétera, bueno, el meter un elemento diferente y que sobre todo la sensación que ellos tienen es completamente diferente a la que tienen, pues les engancha mucho, ¿no? Yo creo que hay que jugar con eso también.
hay que jugar con eso. Y si tenemos la posibilidad, de lo que decía, durante la temporada, de poder meter trabajo excéntrico que no sea tan demandante, que no sea tan que sobrecargue los sistemas, ni a lo mejor algún movimiento que ya estamos sobrecargando en la cancha, pues bueno, para mí me parece súper interesante, y que los jugadores, cuando lo prueban, pues bueno, ya digo, la sensación que se tiene después tiene poco que ver con el trabajo tradicional. Perfecto. Y ahora vamos a irnos al caso contrario, ¿no? Porque luego está, cada preparador físico puede decidir si quiere invertir, ¿no? en este material, ¿no? Pero vamos a imaginar que no hay posibilidad de tener este material. Llegas a un club que no tiene esos recursos o por lo que sea te toca trabajar en un sitio donde no puedes llevar tu material o no puedes Sí. tener acceso a un inercial, ¿no? Cuéntanos, en tu opinión, que lo hemos puesto aquí un poco en la pizarra, qué otro tipo de trabajos, aunque no sea exactamente lo mismo, pero podemos hacer para meter trabajo de sobrecarga excéntrica en nuestros deportistas. Vale, lo primero que el trabajo estético, tú dices, no es solo con inercial, es que hay muchísimos métodos que nos van a hacer trabajar trabajo excéntrico. Al final, lo que tienes ahí en la pizarra, ¿no? Hay muchísimos métodos que podemos utilizar y que a nivel excéntrico, pues bueno, nos van a dar cosas muy interesantes. Pues bueno, lo que hemos hablado antes, ¿no? Desde un trabajo más de tempos, de ir frenando y aunque perdamos un poco el CEA, bueno, trabajar más esa parte excéntrica, más elongación de la musculatura y del tendón, a trabajos pues mucho más dinámicos. Por ejemplo, hacer un catch en un movimiento olímpico en el que pegas un hand clean y la frenada tienes que hacerla despacito. Cualquier ejercicio dinámico, cualquier trabajo de pliometría que a lo mejor puedas lastrar, pues bueno, a lo mejor estás trabajando mucho más la parte concéntrica, pero cuando estás frenando, oye, pues mira, la frenada baja un poquito más y frena antes de hacer el siguiente cambio. Hay muchísimos métodos súper interesantes que nos van a hacer un trabajo excéntrico. Cualquier trabajo de desplazamiento, como comentábamos antes, ¿no? Desplazamiento con gomas o incluso el poder lastrarte a un jugador, el que haga el movimiento concéntrico y tú ayudarle en la parte excéntrica para meterle una sobrecarga más, ampliar esa sobrecarga excéntrica que estamos realizando. Así que métodos hay muchísimos. Con material, sin material, desde el trabajo de unos drops, en el que vas a focalizar mucho más en la parte excéntrica, pues un drop sobrecargado. Bueno, jugar con el material que tengamos, pero para mí sí que es básico que el trabajo excéntrico esté presente en muchos momentos durante la preparación anual. Eso es, como dices, hay muchos métodos, ¿no? Aquí hemos puesto algunos, los drop, ¿no? Que hay diferentes variantes, los drop cuts, los drop normales, drop snap down, que están aquí puestos, pero no se ve muy bien. Y bueno, y luego eso, que no siempre tienen que ser dosis muy grandes, sino que podemos utilizar mini dosis para generar pequeñas adaptaciones, ¿no? Pequeños estímulos de entrenamiento, tanto con sobrecargas con isoinerciales como con este tipo de trabajo, pero yo creo que coincidimos en que este trabajo sí o sí en algún momento de la temporada o varios momentos durante todo el año, dependerá también el equipo, el jugador, el contexto donde nos encontramos, pero tiene que estar presente, no podemos solo dedicarnos a trabajar la parte concéntrica, isométrica y no tener atención en este tipo de trabajo. Bueno, incluso combinarlos. Dentro de nuestra planificación, que estemos haciendo un trabajo más de focalizando más en el CEA, pues a lo mejor en una parte concreta queremos meterle un trabajo más excéntrico. ¿Vale? Y luego una parte que ya he comentado en la parte isométrica. Yo, por ejemplo, la parte isométrica, el trabajo isométrico lo he utilizado durante la temporada en momentos de mucho viaje, cuando no tienes posibilidad de trabajar, de meterte en el gimnasio y no quieres que esos niveles de fuerza se vayan perdiendo. Me parece súper interesante meter algún trabajo isométrico. Da igual la intensidad, o sea, no tiene que ser un trabajo isométrico al 90%, pero bueno, que puedas trabajar la isometría para que esos niveles de fuerza no caigan tanto en momentos, pues bueno, en los que no puedes meterte en el gimnasio o que estás viajando mucho. Totalmente, sí, la isometría que no lo hemos comentado genera mucho menos fatiga que otro tipo de trabajos, ¿no? Como el trabajo excéntrico y para generar activaciones, ¿no? Con protocolos de potenciación, posactivación, ¿no? Yo creo que es un trabajo muy, muy interesante. No es lo mismo pedirle a un jugador que nos haga 3 sentadillas con el 80% teórico, ¿no? De su RM, con una bajada, una subida, que simplemente hacer un
un isopush aguantando 3-5 segundos. Vamos a tener efectos bastante buenos en los dos, pero la fatiga es muy, muy diferente. O sea que yo creo que eso también es importante. Y ya para acabar, si te parece, hemos puesto aquí un poco las progresiones, ¿no? Para ti, ¿qué tipo de progresiones habría que seguir en general, ¿no? En todo este tipo de trabajo, pues como hemos escrito aquí, de lento a rápido, de general a específico, de un plano a diferentes planos. Si quieres comentarnos un poco qué opinas de cómo progresar. Sí, bueno, básicamente esa estructura. Como comentabas antes, hay estudios que te dicen que hay que empezar antes con los excéntricos para pasar a los isométricos. Yo creo que los isométricos son la base, siempre que haya tiempo. Es que esto va a depender mucho del tiempo que tengas con el deportista y el momento de la temporada. No siempre vas a poder meter un trabajo isométrico como nos gustaría para luego pasar a un trabajo excéntrico. Pero bueno, si se puede, para mí el trabajo isométrico es la clave de cara sobre todo al trabajo de postura y de absorción de fuerzas, ¿vale? De ir preparando al cuerpo para luego pasar a la parte excéntrica. Y por supuesto, si vamos a trabajar en excéntrico y podemos, pues bueno, combinar. A mí me gusta más que pasar tanto de lento a rápido, el poder ir combinando, ¿no? El poder a lo mejor hacer un trabajo que sea más lento, pero meter un ejercicio o una serie de un trabajo más rápido. Por lo que hablábamos antes, ¿no? Que somos jugadores de baloncesto o entrenamos a jugadores de baloncesto y no creo que haya que pasar por las fases tan cerradas de lento, rápido, ¿vale? O sea, no creo que haya que... Yo creo que lo interesante es ir combinando, independientemente que estemos a 4 meses de empezar la temporada o que estemos a un mes de empezar la temporada, sino que, bueno, dar diferentes estímulos porque me parece que es mucho más enriquecedor y que los beneficios a nivel de tendón muscular son muy, muy superiores, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando también jugamos con cargas, ¿no? En el trabajo tradicional, pues bueno, te dicen, el trabajo ondulatorio ha demostrado que es un trabajo muy interesante y las ganancias de fuerza son superiores, o iguales o superiores a lo que sería un trabajo más lineal, ¿no? El poder jugar con un peso, ir a un, no sé, a un 95%, pasar a un 75%. El jugar sobre eso, pues en este sentido, para mí combinar el trabajo isométrico y excéntrico, para pasar luego al concéntrico, más o menos se basaría en lo mismo, ¿no? El ir jugando un poco con los diferentes métodos, pero bueno, pudiendo seguir una estructura más de lento a rápido, pero sin centrarnos solo en lento y luego en rápido, por ejemplo. Eso es, podríamos decir que es como una doble flecha, ¿no? No hay que ir solo en una dirección, sino que podemos volver e ir combinando. Porque al final el método trifásico, que yo la verdad que es un libro que recomiendo leer, para mí es demasiado, como dices tú, como muy estanco, ¿no? El primero trabajo excéntrico, luego trabajo isométrico, luego trabajo concéntrico y al final no tenemos tiempo para hacerlo de esa manera, por lo menos en equipos. Y yo creo que es más interesante combinar, ¿no? Que tanto en rendimiento como en la recuperación de un tendón, ¿no? La teoría del continuum, ¿no? Que no es trabajo esto, luego esto y luego esto, sino que puedo empezar aquí, luego pasar a esto, luego también seguir utilizando algo que ya he trabajado para luego poder progresar, ¿no? Es un poco la idea que comentabas. Claro, el método trifásico, al final yo creo que son estructuras muy americanas, muy de sistemas que no tienen nada que ver con el sistema europeo. Ellos en las ligas profesionales tienen muchos meses para entrenar, que nosotros en ligas europeas no tenemos. Los momentos en universidad tienen muchos meses para poder centrarse solo en la parte física y poder hacer lo que tú dices, ¿no? El bloques, ¿no? Hacemos esta parte, cuando hemos cumplido esta parte pasamos a la siguiente, y no necesitan tanto hacer unas mezclas como necesitamos hacer nosotros. A lo mejor ellos pueden tener 4 meses de preparación o 5 meses de preparación cuando nosotros tenemos a lo mejor un mes y medio. Entonces, en un mes y medio hay que buscar fórmulas para poder trabajarlo todo y que nuestros deportistas estén lo más preparados para competiciones mucho más largas en meses que lo que tienen en su sistema. Entonces, por eso es una de las ideas de, bueno, combinar métodos, combinar velocidades, combinar planos. A mí me gusta también mucho desde el principio el que los jugadores empiezan a moverse en planos diferentes. O sea, venga, tenemos 2 semanas de trabajar en un plano. Venga, ahora pasamos al siguiente plano. Ahora vamos al siguiente plano y ahora los combinamos. Bueno, yo creo que hay que ir dándole, pues lo mismo que hemos hablado todo este rato, diferentes estímulos, ¿no? Diferentes estímulos para que la progresión, a mí me parece que es mucho más enriquecedora que si nos tenemos un trabajo mucho más lineal. Claro, al final, como dices tú, no es lo mismo Estados Unidos, que tienen mucho más tiempo de preparación, que aquí. Al final, nosotros, en cuanto empezamos a preparar a un jugador en pretemporada, él ya está compitiendo en su deporte. Entonces,
cuanto antes o más variados sean los estímulos que le damos, pues mejor, no centrarnos eso. Ahora solo plano sagital, ahora solo plano frontal, ¿no? Como demasiado estanco. Eso es. Entonces, bueno, yo para acabar, ahora dejaremos turno de preguntas unos minutillos. Te quería preguntar qué libro o qué formación o dónde la gente que quiera saber más sobre esta temática, que es bastante amplia, recomiendas. Pues mira, hay muchísimos libros. O sea, desde el método trifásico, haciendo cualquier búsqueda, vas a encontrar muchísima información sobre trabajo tanto excéntrico como concéntrico. Yo me centraría más en búsquedas de artículos, no tanto en libro, porque últimamente hay muchas revisiones sobre el trabajo excéntrico e isométrico, súper interesantes, que te hacen un resumen de cómo está la ciencia a día de hoy, que no hace falta ponerte a leer libros si solo quieres centrarte en la parte excéntrica, ¿de acuerdo? Si quieres ya buscar métodos de trabajo, y entonces tienes que buscar unos libros diferentes. Pero bueno, si hablamos sobre trabajo isométrico y trabajo excéntrico, cualquier búsqueda bibliográfica de artículos de los últimos 3 años, que puedan haber hecho una revisión, son muy interesantes y sacas con toda la información sobre cualquiera de estos dos trabajos. Entonces, prefiero no decirte ningún libro, porque es que al final tampoco, si hablamos sobre trabajo isométrico y excéntrico, tampoco creo que haya ningún libro actualizado que nos vaya a decir, pues que nos hable de los IQs, por ejemplo. ¿Sabes? Que nos haga una revisión completa de cómo está la ciencia a día de hoy. Pero bueno, si quieres te puedo mandar para que busques algunos artículos, algunos libros que hay, pero bueno, Perfecto. otras cosas interesantes. Sí, si quieres me lo mandas y lo pongo para que la gente que quiera profundizar un poco más, pues que tenga información. Pues tenemos unos minutillos, vamos a dejar turno de preguntas. Si alguien de los que está viendo la charla quiere preguntar, pues ahora es el momento. No sé si tú quieres añadir algo mientras la Bueno, gente estaba pensando a ver si me he hecho aquí una chuleta, si había quedado algo, pero yo creo que hemos tratado todo, ¿no? De lo que sí. habíamos dicho. Pues mira, tenemos un par de preguntillas. La primera, ¿combinarías en una misma sesión trabajo de aterrizajes y giros con trabajo excéntrico o concéntrico? Depende del momento de la temporada. Se puede utilizar, lo podemos utilizar incluso como una especie como de transferencia, ¿no? Si es fuera de temporada, ¿vale? Si hablamos fuera de temporada. En temporada, yo te diría que el trabajo de aterrizajes lo reduciría al máximo. Lo reduciría al máximo. Fuera de eso, déjame que eche un vistazo a ver. Sí. Pues mira, trabajo de aterrizajes y giros. Bueno, a mí los aterrizajes y los giros, no sé si van unidos o no. Hay que tener, yo creo que hay que tener mucho cuidado con ellos. Hay que trabajarlos, pero con mucho cuidado. Y para mí, los aterrizajes con giros son el último escalafón de mi progresión. ¿Los combinaría? Sí. Sobre todo, más en trabajo excéntrico, si hago hecho un trabajo excéntrico, como una especie como de transferencia. ¿Vale? Luego ya, fuera en temporada, yo solo reduciría. Perfecto. Pues no sé si te he respondido, si no me dices y te lo... Sí, no, que nos digas. Siguiente pregunta. En un microciclo de competición, ¿cuándo trabajar con isoinercial y con cuánta carga? Por lo que hablábamos antes, yo lo reduciría, o sea, trabajaría con ellas, pero intentaría reducir los ejercicios que son similares a la carga que estamos teniendo en la cancha. Por ejemplo, yo las frenadas, a lo mejor una frenada frontal no trabajaría tanto, pero a lo mejor sí que haría un paso lateral. A lo mejor trabajaría un squat, pero lo que hablábamos antes, más por darle un puntito de trabajo, de fuerza, más que buscando un trabajo excéntrico. ¿Cuánta carga? Pues con RPE. Yo a lo mejor también esto podemos jugar un poco durante la semana. Yo tengo jugadores que les gusta trabajar con isoinerciales la mañana y nosotros hemos trabajado con movimientos muy dinámicos con isoinercial la mañana de partido o incluso antes del partido. Pero nada, son gestos de 2-3 repeticiones en los que vas con muy poca carga y lo que estáis intentando cargar a nivel elástico todo tu cuerpo. O sea, los componentes elásticos, cargarlos al máximo con el componente excéntrico. Y ya te digo, la carga, pues bueno, quizás si estamos más alejados si lo queremos trabajar y estamos al principio de semana, metería un poquito más de carga, pero a lo mejor no me iría más de
¿qué te iba a decir? Si trabajamos a lo mejor 7 repeticiones en verano o entre temporadas, a lo mejor me iría a 4, 5. Y con un RPE de 6, 7 a lo mejor. No sé si Héctor te he respondido. Ahora nos dirá esto el compañero. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de beneficio tendría los isométricos en el salto? Pues ayudando en la parte más postural del aterrizaje y en la parte de absorción. Porcentaje, pues no sé qué te diría. A lo mejor un 30 o un 40%. Si estamos separando excéntrico y concéntrico, perdón, excéntrico y isométrico, yo diría que a lo mejor un 30-40, sobre todo por eso, por cómo aterrizamos y cómo absorbe el deportista esa fuerza y cómo está su cuerpo para generar luego la parte más concéntrica. Perfecto. Siguiente pregunta, que ya nos queda poco tiempo. En cuanto a la aplicación de fuerzas, las Ground Reaction Force, ¿os centráis más en el componente horizontal, vertical o combinado? En todos. En todos. Al final, por lo que hablábamos antes de toda la progresión, pues empiezas con un trabajo más vertical, más un squat, que puede ser bipodal, monopodal, cualquier ejercicio que se pueda hacer tradicional, casi se puede hacer con las inerciales. Luego puedes hacer cualquier trabajo horizontal de remo o de empuje y luego cualquier trabajo de giro. Al final, yo creo lo que hablábamos antes, ¿no? Que hay que darle mucha versatilidad a este trabajo y darle la mayor cantidad de estímulos posibles al deportista. Por lo tanto, hay que trabajar en todos los planos y trabajando en todos los ejes. Totalmente de acuerdo. Pues la última pregunta. ¿Crees que en el return to play se debe hacer más trabajo asimétrico, monopodal que simétricos, ya que la mayoría de las acciones en deportes son asimétricas? Pues mira, Juanjo, como todo hay que hacer una progresión. Por supuesto, yo creo que hay que ir al trabajo asimétrico en cuanto podamos, porque al final es lo más específico. Pero trabajando asimétrico ganamos unas cosas y perdemos otras. El trabajo de fuerza no es lo mismo a nivel asimétrico que si lo hacemos bipodal. Entonces, si queremos trabajar más la fuerza, pues tendremos que pasar de unas acciones más monopodales a una parte más asimétrica para trabajar más a nivel de control corporal, más de trabajo neuromuscular, más que solo un trabajo, digamos, muscular. Y como todo, si vas a hacer un return to play, necesitas que el jugador primero tenga unas buenas bases para luego poder ir evolucionando. Pero es lo mismo. Yo no creo que haya que hacer bloque de bipodal, bloque de monopodal. Se puede hacer un trabajo de monopodal, de bipodal, introduciendo ya algunas pildoritas a nivel monopodal para luego pasar básicamente a trabajo monopodal o asimétrico cuando estamos o en temporada o cercanos a la temporada. Perfecto, pues mira, nos queda 1 minuto y medio. Te voy a dejar unos 30 segundos para que contestes esta última pregunta. ¿Sí? Y luego nos despedimos, ¿vale? Trabajando con jugadores jóvenes de menos de 14 años, 12-14, ¿trabajarías todas las contracciones y diferentes planos por igual o un énfasis mayor, por ejemplo, en isometría? Bueno, no soy un experto en trabajo con gente tan joven, ¿vale? Pero yo, lo mismo hemos hablado, creo que hay que darles todos los estímulos. Por supuesto, a lo mejor habría que darles más, también por el momento de formación, el trabajo excéntrico quizás sea más dañino para ellos, porque todavía a nivel estructural tampoco quizás están tan preparados para absorber muchas cargas, pero sí que hay que darle para que esos tendones, esas uniones sí que se vayan reforzando. Quizás ahí sí que trabajaríamos por una parte más isométrica, por la ganancia de fuerza, la forma de absorber, la forma de la postura, ¿no? Que quizás en gente joven, pues bueno, tengan a lo mejor que darles un puntito más, pero lo mismo, diferentes planos, diferentes métodos y quizás el trabajo excéntrico lo reduciría bastante, sobre todo si son más en ejes verticales en los que los tendones puedan sufrir más y a lo mejor en temas de impacto. Perfecto, pues nada, ya vamos a acabar porque me acaba de avisar Instagram que nos quedan 20 segundos. Vale. Así que nada, agradecerte mucho que hayas estado aquí. Un placer. Y ha sido un placer para mí también. Y si quieres añadir algo, te dejo, tienes 8 segundos. Nada, que muchas gracias y nada, que a ver si tenemos más iniciativas de estas, que es muy interesante el compartir conocimiento. Así que os animo a todos a seguir haciendo cosas de estas.